Bien, hola chicos. Nosotros vamos a ver ahora lo que es la cinemática, ¿sí? La cinemática es una rama de la física que estudia las leyes de los movimientos, o sea, estudia un cuerpo que se encuentra en movimiento con una cierta trayectoria, ¿sí? En función del tiempo. Uno de los conceptos que vamos a ver primero es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que sería MRU. ¿Qué quiere decir? Que hay un movimiento de un cuerpo en una línea recta. ¿Y qué quiere decir que es uniforme? ¿Sí? Uniforme que quiere decir que es igual, que es el mismo movimiento, siempre va a ser el mismo movimiento sobre una recta, ¿sí? Ahora veamos este dibujo, ¿sí? Tenemos un auto, ¿sí? Que sale desde su punto inicial, ¿sí? Desde su trayectoria. Este X va a ser trayectoria y la T va a ser el tiempo, ¿sí? Tiene una trayectoria inicial y tiene un tiempo inicial. Bien, se desplaza sobre esta carretera en línea recta, ¿sí? Hasta llegar a una trayectoria final con un tiempo final. Bien, y su movimiento va a ser constante. Quiere decir que se va a mover a una velocidad constante, ¿sí? Eso es lo importante de este movimiento. Si se acuerdan, nosotros con las leyes de Newton vimos el principio de inercia. En el principio de inercia decía que un cuerpo no modificaba, ¿sí? Si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, si una fuerza contraria no impedía que este cuerpo cambie ese estado, ¿sí? Este justamente es uno de los ejemplos del principio de inercia, ¿sí? Este movimiento rectilíneo uniforme cumple con el principio de inercia. ¿Por qué? Porque este móvil se encuentra en inercia. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad constante, porque no hay nada que haga que ese auto cambie su velocidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la fuerza externa que cambiaría ese estado? Sería, por ejemplo, si el auto se encuentra andando, ¿sí? Y ve que pasa un animal en medio de la carretera, entonces tiene que frenar. Cuando frena, el auto se para, por lo tanto la velocidad se va a cero. Entonces, justamente esa frenada es la fuerza externa que cambió el estado de este cuerpo que se encontraba a velocidad constante. Otra de las cosas, por ejemplo, el auto está en línea recta, pero ¿qué pasa? Si estamos con un plano inclinado y se va para arriba, ¿sí? El auto tiene que darle más fuerza para que pueda subir. Entonces ahí nosotros estaríamos aumentando la velocidad. Entonces ya dejaríamos de hablar de este tipo de movimiento, ¿sí? Entonces este movimiento siempre va a ser cuando haya una línea recta y la velocidad sea constante. Siempre la velocidad es constante. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Después ustedes van a leer, ¿sí? En el informe que yo les pasé, van a leer, tienen una bibliografía bastante explicada, ¿sí? Donde les va indicando en detalle todo, ¿sí? Yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo serían las fórmulas, ¿sí? Les voy a explicar. Tenemos una sola fórmula, que es lo que indica ahí el informe, ¿sí? Una sola fórmula. La fórmula sería la velocidad es igual a la variación de la trayectoria sobre la variación del tiempo. ¿Qué quiere decir variación? Que algo está variando, justamente que hay una trayectoria inicial, una trayectoria final, un tiempo inicial y un tiempo final. Esto quiere decir la variación. Variación o diferencia, ¿sí? Acá se hace una diferencia. Y esto, ¿cómo lo vamos a desglosar? Sería trayectoria final menos trayectoria inicial, ¿sí? Y esto sería tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Muchas veces en muchos ejercicios se le va a dar una sola trayectoria y un solo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que le estoy dando ya el total, ¿sí? De la trayectoria y el total del tiempo. Y otras veces, en algunos ejercicios se le va a dar cuál es la trayectoria inicial, cuál es la trayectoria final, el tiempo inicial y el tiempo final, ¿sí? También eso ustedes tienen que ver, depende el ejercicio, ¿sí? Como les vuelvo a repetir,
muchas veces les va a dar una sola trayectoria y un solo tiempo, tienen que usar esta fórmula, ¿sí? Y esta es desglosada cuando le doy trayectoria inicial, trayectoria final, tiempo inicial y tiempo final, ¿sí? O sea, si nos ponemos a ver, es una sola fórmula. Y de esta fórmula, ¿sí? Van a salir dos fórmulas más, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar. Si yo, por ejemplo, quiero despejar lo que sería la trayectoria, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo? Está dividiendo, pasa multiplicando la velocidad, o sea que la trayectoria va a ser velocidad por la variación del tiempo, ¿sí? Y si yo quiero despejar el tiempo, va a ser la variación del tiempo, va a ser igual a la variación de la trayectoria sobre lo que sería la velocidad, ¿sí? Y estas serían, ¿estamos? Las tres fórmulas que nosotros estaríamos usando, todo depende de qué datos me pida el ejercicio, ¿sí? Recuerden que esta y esta es la misma, nada más que esta está desglosada si nos da la inicial, la final y el tiempo inicial y final. Si nos da uno solo, sería esta. ¿Estamos hasta ahí? Después otra cosa muy importante que ustedes tienen que saber es que la velocidad se mide generalmente, ¿sí? En metros sobre segundo, pero por ejemplo va a haber problemas que yo le voy a pedir que pasen de kilómetros a hora, de centímetros a minuto. Eso depende de lo que le pide el problema, pero generalmente la velocidad se expresa, ¿sí? Se expresa en metros sobre segundo, ¿sí? Luego, lo que es la trayectoria, ¿sí? Se expresa con la unidad de metro. Puede ser kilómetro, hectómetro, centímetro, milímetro, depende de lo que yo le pida en el ejercicio, ¿sí? Y el tiempo se va a medir en segundos. Les vuelvo a repetir que también puede ser hora, minuto, ¿sí? Todo depende de qué se le pide el ejercicio. Entonces ahora ustedes para trabajar en este práctico tienen que usar estas fórmulas. ¿Estamos? Lo que van a hacer es copiar todo esto, ¿sí? Toda la explicación que les estuve dando en su carpeta, a continuación de la teoría que yo ya les adjunté, ¿sí? Y estas fórmulas que están acá, todo esto, lo van a colocar en su hoja de fórmula, ¿sí? Y van a poner como título MRU, que sería movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien?